Buenos días para todos, bienvenidos al caso clínico número 5 del servicio de infectología. Hoy estamos Esteban Javier Pérez Moreno y yo, Laura Valentina Quiroz. Somos residentes de Medicina Interna de la Universidad Nacional de Colombia. El caso se trata de un hombre de 67 años, natural y procedente de Bogotá. Su ocupación es labrador de piedra. Es un paciente que un mes previo al ingreso estaba postrado en cama, secundaria a una caída desde su propia altura, al parecer por un dolor dorsolumbar. Luego, 10 días antes del ingreso, el paciente presenta tos seca que progresa a disnea en reposo, taquipnea y saturación al 73% al ambiente, por lo que ingresa a urgencias. Como antecedentes de importancia, tiene diabetes mellitus tipo 2, no usuario de insulina e hiperplasia prostática benigna. Al ingreso se encuentra un paciente con un IMC de 18.6, taquipnéico, taquicárdico, con requerimiento de oxígeno a 15 litros minuto por máscara de no reinhalación, con signos de dificultad respiratoria dados por tirajes supraclaviculares e intercostales, y de importancia, edema de miembros inferiores asimétrico de predominio derecho. En sitio de remisión, consideran realizar intubación orotraqueal, inician tratamiento antibiótico con piperacilina, tazobactam más claritromicina con diagnóstico de una neumonía grave y solicitan un angiotac de tórax con protocolo para TEP e inician anticoagulación. Dentro de los paraclínicos iniciales del sitio de remisión tenía unos leucocitos de 6.580 con neutrófilos de 6.010, aparentemente una linfopenia, sin embargo no teníamos el reporte completo del hemograma, unas plaquetas de 100.000, una glucosa de 186 y un BUN de 26.6. Después del ingreso se hace el angiotac, se confirma un tromboembolismo pulmonar derecho y también reportan opacidades alveolares con tendencia a la consolidación. El día del ingreso se hace un cultivo de secreción orotraqueal, el cual es negativo, un film array negativo y pruebas moleculares y vaciloscopias para tuberculosis negativas. Posteriormente, el paciente persiste en choque, se hace nuevamente un cultivo de secreción orotraqueal que es negativo por aumento de la secreción e inician meropenem con vancomicina y reciben reporte de unos hemocultivos negativos. Al sexto día sospechan insuficiencia suprarrenal, por lo que inician hidrocortisona y suspenden la vancomicina ante sospecha de infección pulmonar por gram negativos. Posteriormente, el paciente tolera la suspensión del vasopresor, hace una hemorragia de vías digestivas altas que requiere suspensión de la anticoagulación. Y realizan una nueva imagen donde encuentran una neumonía cavitada del pulmón derecho con derrame pleural y unas calcificaciones, unos ganglios calcificados en el mediastino. Posteriormente, deciden ya suspender el meropenem y nuevamente iniciar piperacilina, tazobactam en ausencia de factores de riesgo para gérmenes BLE, y sospechar una neumonía necrosante versus un infarto pulmonar y remiten al paciente para una fibrobroncoscopia más lavado broncoalveolar. Del sitio de remisión al día 15 tiene un aislamiento positivo en secreción orotraqueal de una stenotrofomonas maltophilia. Inician nuevamente el soporte vasopresor, empieza con lesión renal aguda y deciden también remitir al paciente para trombectomía, pues ante la dificultad de la trombolisis por un paciente que está con manifestaciones hemorrágicas y trombocitopenia. Al día 17 empiezan terapia de reemplazo renal, le hacen hemodiafiltración venovenosa continua, reciben un reporte de un antígeno de superficie de hepatitis B positivo, una prueba de VIH negativa y remiten a nuestra institución. Estas son las imágenes que tiene el sitio de remisión, donde se observa una cavitación para el segmento superior del lóbulo inferior derecho, más el derrame pleural. Y en los laboratorios de ingreso que tiene, encontramos un hemograma con unos leucocitos de 7.800, con linfopenia, con trombocitopenia, un perfil hepático con una hiperbilirrubinemia directa, elevación de transaminasas y prolongación de los tiempos de coagulación. Y en el perfil infeccioso nuevamente se repite la prueba de VIH negativa, el antígeno de superficie de hepatitis B positivo, se toman unos hemocultivos que salen positivos para una candida albicans sensible a azoles y se hace un nuevo cultivo de secreción orotraqueal donde se aísla la stenotrofomonas maltophilia que ya se había conocido en el sitio de remisión. Este día cuando ingresa se recibe la llamada del laboratorio clínico donde se observan estas imágenes mientras hacían el procesamiento del hemograma, donde ven levaduras intracelulares compatibles con histoplasma.
En este momento es valorado por infectología y se realizan los diagnósticos de una histoplasmosis diseminada, una sospecha de un síndrome hemofagocítico, la candidemia por Candida albicans, una infección por virus de hepatitis B y una neumonía grave con diferenciales de una neumonía necrosante versus un infarto pulmonar. Se inicia tratamiento con trimethoprim sulfamethoxazole por el aislamiento en secreción orotraqueal y anfotericina B ante la sospecha ante la confirmación de la histoplasmosis diseminada. Lastimosamente, el día que ingresa a la institución, pues el paciente falleció. Entonces, vamos a hablar acerca de la histoplasmosis. En términos generales, el histoplasma es un hongo dimórfico, esto quiere decir que es un hongo que se presenta en dos formas, dependiendo de la temperatura y de las condiciones del ambiente. Se ha descrito entre los 25 y los 30 grados la fase miceliar, es como se encuentra en la naturaleza, sobre todo en los suelos que son ricos en nitrógeno y en fósforo, y está presente en el abono, que se hace en abonos orgánicos, que se hace como con deposiciones de murciélago y aves. Está en la forma de las macroconidias. Las macroconidias tienen paredes gruesas, tienen estas proyecciones trabeculadas o espiculadas y generalmente miden de 8 a 15 micras, y las microconidias, que son finalmente la forma en que se inhalan y que pueden llegar por su pequeño tamaño hasta los alvéolos, de 2 a 5 micras. Una vez han sido inhaladas y llegan a la temperatura del huésped más o menos a 37 grados, pasan a ser forma de levaduras. Generalmente miden de 2 a 4 micras, tienen paredes delgadas y se dividen a través de gemación, que es lo que se ve acá, estos organismos intracelulares. Respecto a la microbiología, se han reconocido previamente 3 variedades principales de Histoplasma capsulatum: la variedad capsulatum, que es la responsable de la histoplasmosis americana; la duboisi, que es de la histoplasmosis africana; y Farcinosum, que es específicamente de animales, con muy raros casos en humanos. Y a la derecha vemos un mapa de cómo se divide las infecciones por estos microorganismos. En morado vemos la Histoplasma capsulatum y no se alcanza a apreciar acá, pero hay unas líneas que distinguen dónde se encuentra el duboisi, que es pues, básicamente en África. En este momento, en este estudio, lo que se era ver cómo era la incidencia de casos de histoplasmosis diseminada entre pacientes con VIH, pues siendo muy importante para Colombia, de 400 a 600. Sin embargo, se ha propuesto que esta clasificación, que es solamente hecha con base en la distribución geográfica del microorganismo y de las manifestaciones clínicas, tal vez no era suficiente para revelar o para manifestar la variabilidad genética que tiene el microorganismo. En el 2017, Sepúlveda y colaboradores realizan estudios genéticos y ellos proponen reclasificar el género en al menos 4 especies que vienen de un mismo ancestro y son genéticamente parecidas, y proponen entonces renombrarlos el Histoplasma capsulatum sensu stricto, que fue el que se descubrió por Darling en 1906, que fue la primera persona o el primero en describir el histoplasma. Esta variante latinoamericana A, que lo proponen nombrarlo Histoplasma suramericanum; esta norteamericana 2, Histoplasma ohiense; y esta norteamericana 1, mississippense. En este estudio lo que hacen es ver cómo es la variabilidad genética o la diversidad genética del histoplasma que hay en países en América Latina, entre ellos Colombia. Es para que veamos que el histoplasma que está presente en nuestro país es un histoplasma con una alta variabilidad genética, a diferencia, por ejemplo, de Argentina, donde parece que son poblaciones clonales, y no como acá en Colombia o en México, donde son poblaciones recombinantes. Estas son las especies filogenéticas que veíamos previamente: latinoamericana A, que es la que se presenta pues, en esta parte del continente. Y para que veamos las formas clínicas desde las cuales se recuperaron los aislamientos, que han sido diseminada, pulmonar y mucocutánea, que es importante, una manifestación frecuente en nuestro medio. Respecto a la epidemiología, pues recordemos que la histoplasmosis el histoplasma es una micosis endémica en Colombia. Generalmente las formas más graves están en niños menores de 2 años o en adultos mayores. Afecta en proporción más a hombres a mujeres, dependiendo del estudio, en una relación 3:1 o 6:1, y generalmente la mayoría de personas desarrollan infección asintomática, solo el 1% presenta síntomas. Esta mapa que vemos a la derecha es resultados de una estimación que se hizo a través de reunir distintos estudios de la prevalencia del histoplasma en América Latina, y lo que hacen es ver cómo es la prevalencia de la exposición de la población general al Histoplasma capsulatum acá en Colombia, más o menos propuesta del 20 al 30%.
Ya específicamente, estos son datos de la encuesta nacional entre los años de 1995 y 2008, donde encontraron una cero prevalencia de histoplasma del 22%, es decir, el 22% de la población ha tenido contacto con el hongo, y se ve de predominio sobre todo en estos departamentos. Entonces está predominantemente en Antioquia, en el Valle, en Cundinamarca, en el norte de Santander, en el Meta y Caldas. Y acá a mano derecha vemos cómo es la distribución a través de los grupos de edad y por los grupos de sexo y dependiendo del estado de infección por VIH y SIDA. Arriba vemos en los pacientes que tienen diagnóstico de SIDA, son la mayoría en el grupo de 30 a 39 años y de predominio en hombres. En pacientes sin diagnóstico de SIDA se repite también este compromiso de más importancia para la edad en el grupo de 30 a 39 años y es un poco más similar la frecuencia o el número de casos entre hombres y mujeres. Aquí es para que veamos, entonces, es un estudio que se hizo en Colombia. Se vio cómo era la distribución de infecciones fúngicas geográficamente. Para histoplasma específicamente se dio una incidencia en Colombia de 286 casos para una tasa de 0.6 por 100.000 habitantes. De este total de casos, 39 eran pacientes que no tenían una inmunodeficiencia documentada ni VIH o cáncer u otras causas de inmunodeficiencia. El grupo que más tuvo fue pacientes con VIH-Sida y pues el grupo de pacientes con cáncer e inmunodeficiencias. Acá lo que encuentran es que la histoplasmosis se limita a los dos principales valles fluviales de la región andina, es decir, el río Magdalena y el río Cauca, y si ustedes ven, pues se parece mucho a la distribución del estudio del 2008 geográficamente. Dentro de los factores de riesgo para adquirir la infección, hay unos factores ambientales o del entorno. Estos factores son ocupacionales, naturales y del lugar. El del entorno es la residencia o viaje a zonas endémicas, por ejemplo, Colombia, que haya disrupción de materia vegetal o del suelo, o entornos de alto riesgo como los edificios abandonados, las granjas o sitios que reciben aves, por ejemplo, campos de golf o parques nacionales que tienen espacios para recibir a aves que migran, y esto favorece la aparición de microfocos. Dentro de los factores ocupacionales está la construcción y la demolición, el mantenimiento de infraestructura, techado, albañilería y excavación, y esto puede explicar en parte por qué es que los hombres, que son los que hacen en mayor medida este tipo de trabajos, pues tienen mayor riesgo de contraer el histoplasma. Y dentro de los factores naturales está la exploración de cuevas, la observación de aves, la eliminación y quema de bambú. Se ha descrito en madera, pero en lo que más se ha descrito como la aerosolización del histoplasma es con bambú, y la exposición a excremento de animales, ya sea a través de abonos, porque el suelo rico en nitrógeno y fósforo, como decíamos, pues favorece el crecimiento del histoplasma. Este es un reporte de caso de una histoplasmosis en un grupo familiar en Colombia. El caso índice fue una mujer de 32 años que era ama de casa, tenía síntomas pulmonares graves, no respondía al tratamiento antibiótico, le hacen diagnóstico de una histoplasmosis pulmonar, pero por la severidad del caso van a ver cómo estaba la familia. Miren acá que la hija, la empleada y el padre todos tenían serologías positivas para histoplasma. Y cuando ellos hacen la exploración de cómo fue que toda la familia se expuso al histoplasma, encontraron que la familia había visitado una finca donde había cerca murciélagos y sembraron y abonaron plantas con gallinaza, que es como el abono orgánico que se hace con el excremento de las aves. Y finalmente con ese abono se lo llevaron a su casa y en su casa sembraron pues sí, se hicieron siembra de sus plantas y así fue que se expusieron. Importante, entonces en este estudio, esto fue en el 2002, más adelante en el 2018, miran cómo es la presencia de histoplasma en estos abonos orgánicos, y lo que hicieron fue comparar, ver cómo se hacía PCR en deposiciones de aves, en suelos de cuevas y en los fertilizantes orgánicos. Y en general, entre toda la población de muestras de las 239, en el 10.5% encontraron histoplasma. Importante, en el 9.7% de estos fertilizantes orgánicos que se hace con guano o gallinaza, que son los que se hacen con excremento de murciélagos o de aves, pues había presencia de este microorganismo. Encontraron también que había histoplasma en lugares donde ya se había documentado, es decir, que el hongo pues persiste en el suelo, en los lugares donde ya se hizo la localización.
Dentro de los factores de riesgo está la infección por VIH, clásicamente lo describen con un conteo CD4 menor a 150 células por milímetro cúbico. Esto es aparte del mismo modelamiento en el que hacen una proyección de cómo es la incidencia de VIH, en este caso es de pacientes de histoplasmosis, perdón, en este caso es de pacientes que viven con VIH, y encuentran para Colombia de 1 a 2 por cada 100 personas con el diagnóstico. Esto es importante. Acá en Colombia se hizo un estudio de cómo era la distribución geográfica de la presencia de antígenos positivos para criptococo histoplasma. Lo que encontraron es que todos los pacientes a los que les tomaron muestras, que fueron 3.196, el 11.8% tenía algún antígeno positivo. Dentro de estos, el 7.9% tenía histoplasma, el 4.5% tenía criptococo, es decir, pues que el más frecuente fue este, y los pacientes que tenían ambos antígenos positivos fueron el 0.6%. Y posteriormente ven cómo se relaciona el conteo CD4 con el antígeno de histoplasma, por supuesto, pues a conteos más bajos, pues mayor positividad del antígeno. Sin embargo, si ven, hay pacientes que a pesar de que tenían conteos por encima de 100, de 150, incluso de 200, aún así tenían el antígeno positivo. Y este pues, artículo finalmente hace la invitación a que en nuestro medio, incluso en los pacientes que tengan entre 100 y 200 células, también se podría ampliar la tamización para histoplasma, teniendo en cuenta que si solamente se tamizan por debajo de 100 o 150, podría haber un grupo de pacientes con infección subclínica que no estamos detectando, estudiando y haciendo prevención. Eso es para que veamos en este mismo estudio, hacen una distribución geográfica de la infección. Acá están los pacientes con, en amarillo vemos los pacientes que tienen histoplasma y en rojo vemos los pacientes que, al revés, en rojo histoplasma y en amarillo criptococo, y estos son los que tienen los dos, muy similares a las distribuciones geográficas que mostramos anteriormente, excepto este de Meta y este de el Magdalena, pues que no estaban reportados previamente. Dentro de otros factores de riesgo se describen los estados de inmunosupresión. En este estudio lo que hicieron fue tomar pacientes inmunocompetentes, o al menos pacientes que no tuvieran diagnóstico de VIH o que no fueran pacientes receptores de trasplante. Fueron en total 1.400.000 adultos y recolectaron datos durante 10 años, entre enero del 2014 y diciembre del 2023, y querían comparar cómo les iba a esos pacientes en términos de incidencia de infecciones fúngicas oportunistas en tratamiento con corticoides. Entonces los dividen en 3 grupos de dosis, menos de 10 miligramos equivalentes de prednisolona al día, de 11 a 20 y más de 20. Y los resultados que ven es la incidencia de infecciones oportunistas, el ingreso a UCI, la hospitalización y la mortalidad. Encontraron que todos los pacientes que hicieron infección oportunista, de esos, el 96% presentó histoplasmosis dentro de las infecciones fúngicas que encontraron, así que esta fue la más frecuente. Y no hubo una diferencia entre las dosis, no importaba si el paciente recibía menos de 10, de 11 a 20 o más de 20, todos tuvieron en la misma proporción la presentación de histoplasmosis. No hubo diferencias en UCI, no hubo diferencias en hospitalización. Importante, en los datos crudos se encuentran que si hay una diferencia en la mortalidad a un año, que se ve acá en esta curva de Kaplan-Meier. Sin embargo, cuando ellos hacen la corrección por edad, sexo, comorbilidades y el uso de inmunosupresores, finalmente encuentran que ni para la dosis alta ni para la dosis moderada hay realmente diferencias en mortalidad respecto a la dosis baja. Es decir, que todos los pacientes que hacen una infección fúngica oportunista en tratamiento con corticoides, independiente de la dosis, pues la mortalidad es similar en todos los grupos. Dentro de otros estados de inmunosupresión se ha descrito de manera importante los pacientes que usan inhibidores de factor de necrosis tumoral alfa, ya que este es importante para el mantenimiento de los granulomas. Encontraron una incidencia de 33 casos por 100.000 pacientes. Estos son estudios básicamente, la mayoría en Estados Unidos, donde no se conoce realmente cuál es la prevalencia en pacientes de zonas endémicas. Es decir, estos estudios fueron probablemente en zonas no endémicas para histoplasma. Sin embargo, pues son datos importantes y más altos de los que se reportan en la población general, es decir, que esto sí confiere pues un riesgo de tener histoplasmosis. Y respecto a los factores de riesgo para hacer infección diseminada, este estudio tomaron 111 pacientes adultos diagnosticados con histoplasmosis en la Clínica Mayo entre el 91 y 2005, y en todos los factores de riesgo encontraron estar inmunosuprimido, un índice de comorbilidades mayor a 4, un conteo de blancos menor a 3.000 y una albúmina menor a 3.5.
Sin embargo, ellos comparan pacientes con histoplasmosis pulmonar versus pacientes con histoplasmosis diseminada, y si ustedes ven, no hay diferencias en la mortalidad, acá está el tiempo en días. En los primeros años no hay diferencia, casi que se separan más o menos a los 10 años, pero finalmente pues no hay una diferencia estadísticamente significativa entre los pacientes que tienen solo histoplasmosis pulmonar o pacientes que tienen histoplasmosis diseminada, probablemente porque el tratamiento de los pacientes con diseminada pues es más agresivo, más intensivo. Respecto a la presentación clínica, encontramos histoplasmosis pulmonar en formas aguda, crónica y subaguda. En la mediastinal se han descrito adenitis, los granulomas y la mediastinitis fibrosante. Y en la histoplasmosis diseminada también se comporta de manera aguda, subaguda y crónica. Se han descrito unos factores de riesgo para cada una de las manifestaciones clínicas. En la histoplasmosis aguda se ha visto que son pacientes jóvenes que tienen exposición a inóculos muy altos de histoplasma. En cambio, la histoplasmosis pulmonar crónica son pacientes ancianos que tienen antecedente de POC o uso de tabaco. Para las manifestaciones mediastinales, generalmente son pacientes jóvenes, y para la enfermedad diseminada, pacientes que tengan algún grado de inmunocompromiso, ya sea adquirido o primario, y los extremos de la vida, es decir, la edad menor a 1 o 2 años o los mayores de 55 años. Respecto a la histoplasmosis pulmonar aguda, el 99% de los pacientes son asintomáticos y la enfermedad es subclínica. Los síntomas generalmente se presentan en pacientes de riesgo, es decir, pacientes, por ejemplo, inmunosuprimidos, o los pacientes que han tenido una inhalación de un inóculo muy grande del hongo. Generalmente se presenta como síntomas gripales después de 2 semanas de estar expuesto, y en pocos casos, hasta el 5% de los casos, pueden tener artralgias, pericarditis o eritema nodoso. Aquí abajo compararon pacientes que llegaban con diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad. A todos los pacientes les hacían pruebas para hongos, y dentro de los pacientes que dieron diagnóstico positivo para histoplasma, encontraron que los síntomas que se había pues con más frecuencia era la pérdida de peso, el dolor torácico pleurítico y los escalofríos sin fiebre, que así es como debutan muchos de los pacientes. Dentro de los hallazgos radiológicos hay opacidades intersticiales, reticulares o reticulonodulares, adenopatías ciliares o mediastinales y granulomas que pueden estar calcificados. La presentación subaguda es la menos frecuente, se da en el 5% de los pacientes inmunocompetentes, son pacientes que tienen síntomas respiratorios que persisten por más de un mes. Generalmente son inóculos pequeños y algunos pueden tener úlceras orales y hepatosplenomegalia. Dentro de los hallazgos radiológicos puede haber opacidades focales. Acá, por ejemplo, es un paciente que tenía opacidades en el lóbulo inferior derecho, hoy pueden tener adenopatías ciliares o mediastinales. Y la crónica generalmente es progresiva, son hombres mayores de 50 años con antecedente de POC o tabaquismo, inmunosuprimidos, los síntomas muy inespecíficos, tos productiva, disnea y dolor torácico pleurítico, es decir, son pacientes finalmente sintomáticos respiratorios con síntomas constitucionales. Y la crónica la dividen radiológicamente en forma cavitaria y forma no cavitaria. Las cavitaciones están presentes en el 39% de los pacientes y generalmente se describen en lóbulos superiores en el 98% de los casos. Cuando no hay cavitaciones, generalmente pueden tener nódulos que son inespecíficos y algunas adenomegalias. Acá es para que veamos básicamente la diferencia de la temporalidad de las formas aguda, subaguda y crónica. Aguda de 1 a 2 semanas, la subaguda de semanas a meses y la crónica de meses a años. Y las diferencias en la tomografía de tórax, acá hay enfermedad en la aguda y enfermedad difusa de la vía aérea y linfadenopatías, en la subaguda linfadenopatías y acá la enfermedad de la vía aérea es focal. Y en la crónica, como mencionamos, puede ser cavitada o no cavitada, ya hay más hallazgos, por ejemplo, enfisema, bulas, etc. Respecto a la forma diseminada aguda, son pacientes que tienen síntomas que se instalan más o menos en 15 días, es decir, el paciente presenta los síntomas y casi que a los 15 días consulta. Los síntomas respiratorios están presentes del 50 al 90% de los pacientes, pueden tener hepatosplenomegalia y los sitios comunes están el hígado, el vaso, el tracto gastrointestinal y la médula ósea. Importante en el laboratorio de estos hallazgos, tienen elevación de LDH, ferritina y fosfatasa alcalina, una relación AST-ALT aumentada, pueden tener pancitopenia o si hacen citopenias aisladas, el 90% tiene anemia. Las manifestaciones radiológicas pueden ser opacidades difusas, también reticulares o reticulonodulares y adenopatías. La forma subaguda se presenta de 1 a 2 meses, son pacientes también con síntomas generales y el compromiso que hacen es del tracto gastrointestinal, suprarrenales, a pesar de que de los que hacen compromiso suprarrenal solamente el 10% hace insuficiencia,
Pueden ser sistema nervioso central o endocarditis. Y dentro de los pacientes que hacen formas crónicas, son pacientes que tienen inmunocompromiso, pero generalmente es menos grave. Los síntomas se presentan de 3 a 6 meses, también son síntomas generales, el 50% puede tener úlceras, la mayoría tienen hepatosplenomegalia y cuando hay casos muy severos, pues se presenta síndrome hemofagocítico con una mortalidad cercana al 100%. Y esto es para que veamos en cada una de las fases cuáles son los métodos de elección para el diagnóstico. En las formas agudas se ha descrito mayor sensibilidad de los antígenos. En la forma subaguda generalmente se recomienda los anticuerpos. En la forma crónica generalmente recomiendan una combinación entre anticuerpos, antígenos y cultivos, siendo el cultivo el gold estándar. Sin embargo, pues puede ser más demorado, de varias semanas, por lo que pues podría guiarse solamente por los resultados de antígenos y anticuerpos. Y en la forma progresiva diseminada, las pruebas de detección de ácidos nucleicos, por ejemplo la PCR y la presencia de antígenos, también son los que tienen mayor rendimiento para el diagnóstico. Listo. Respecto a las manifestaciones clínicas y el diagnóstico que se va a hacer en pacientes que son inmunocompetentes o no tenemos un diagnóstico previo confirmado de una inmunosupresión, tenemos muy poca evidencia y estudios asociados en la literatura médica, dado que es un diagnóstico, la histoplasmosis, que se encuentra subdiagnosticado asociado a la autolimitación del cuadro clínico y que en general no presentamos una sospecha de una enfermedad fúngica en estos pacientes. Sin embargo, en una revisión sistemática que se obtuvo de 835 reportes de casos generales, se había evidenciado que el 8% de todos estos pacientes que tienen una inmunocompetencia van a presentar un compromiso diseminado. Y como lo mencionó la doctora Laura, esta sintomatología y la gravedad de ella va a ser asociada a la cantidad que haya sido expuesto al inóculo. Sin embargo, los síntomas más frecuentes que vamos a encontrar en estos pacientes es casi la mayoría va a cursar con fiebre en un 91%, un dolor pleurítico el 41%, una tos seca o incluso algunos mencionan una expectoración arenosa hasta en la mitad de los pacientes, y otros síntomas adicionales como lo son la cefalea, los síntomas constitucionales dado por astenia, dinamia, pérdida de peso, y gastrointestinales como lo son las náuseas, el dolor abdominal, mesis y diarrea. Como otras manifestaciones que puedan ser extratorácicas, considerar entonces que la histoplasmosis va a ser una diseminación hematógena, principalmente a órganos del sistema reticuloendotelial, entonces va a tener un compromiso a hígado, vaso y médula ósea, y considerar, si bien tiene unos síntomas muy poco específicos que nos orientan a la sospecha clínica de este agente fúngico, se propone una tríada que es aquella persona que presente fiebre, hepatosplenomegalia y citopenias, como el paciente que pueda tener una sospecha de histoplasmosis. Además de esto, aunque son raros, pero son muy típicos, las úlceras orales en menos del 1% de estos pacientes inmunocompetentes lo presentaron, así como compromiso cutáneo, neurológico dado por irritabilidad o letargia, compromiso oftalmológico que puede estar incluso muy similar a su cuadro de evolución a una afectación macular, y la hepatosplenomegalia y la insuficiencia suprarrenal. Ahora bien, mencioné previamente que podían presentar expectoración arenosa, y esto se da a que estos calcificación de los ganglios van a presentar una exposición a los bronquios cercanos y va a presentar una broncolitiasis. Esta broncolitiasis puede darse como un hallazgo incidental en algunas fibrobroncoscopias, pero también podemos presentar algo que se llama la litotisis, es decir, la expectoración de partículas o de piedras por parte del paciente, como es en el caso que vemos aquí en la imagen. Otras de las alteraciones paraclínicas que se evidenciaron en pacientes inmunocompetentes es que el 42% de ellos van a tener alteración de los laboratorios, donde 1 de cada 3 personas presentan manifestaciones en las líneas celulares hemáticas en un hemograma dado por leucocitosis o leucopenia, anemia, trombocitosis o trombocitopenia, y 69% de elevación de marcadores inflamatorios, así como la mitad de todos estos van a tener alteración de las transaminasas. Cuando nosotros realizamos imágenes radiológicas en estos pacientes, el 67% va a tener hallazgos anormales radiológicos, dentro de ellos el 80% va a cursar con infiltrado nodular o micronodular, el 20% va a cursar con adenopatías ciliares y mediastinales, y solo el 6% va a cursar con un patrón biliar o en parches. Entonces, comprender que esto es un espectro abundante
en donde, por ejemplo, en las imágenes superiores, siendo una tomografía, tenemos la ventana pulmonar y mediastinal. Este es de un paciente que, si bien tenía una inmunosupresión por el uso de terapia biológica por la psoriasis, encontramos en la ventana pulmonar un patrón micronodular generalizado, y en la ventana mediastinal encontramos ganglios mediastinales calcificados. En las radiografías de la parte inferior de la diapositiva podemos encontrar un patrón micronodular y también miliar, así como en este caso de una paciente que había cursado con síntomas de coriza de larga duración, en el cual se sospechó tuberculosis. Sin embargo, ante su no mejoría y la persistencia de los cambios radiológicos, se lleva a fibrobroncoscopia y se realiza un diagnóstico histopatológico de histoplasmosis. ¿Cómo vamos a realizar el diagnóstico de una histoplasmosis? Se puede dividir en 3 categorías: comprobada, probable o posible, siendo la comprobada aquella persona que tenga una evidencia, un nexo epidemiológico o una exposición a sitios endémicos, como lo es previamente la exposición a cuevas, pero como lo mencionó la doctora Laura, también podemos considerarlo en personas que tengan exposiciones a tierras ricas en fósforo y nitrógeno, o tierras que hayan sido abonadas. Y aparte de eso, que hayamos tenido un cultivo positivo del espécimen o que hayamos presentado la evidencia microscópica o histopatológica de las levaduras intracelulares. Hablamos de un caso probable cuando presentamos hallazgos radiológicos, que son los previamente mencionados, o clínicos compatibles con una infección por histoplasma, y que aparte de ello curse con una evidencia micológica, es decir, positividad del antígeno de histoplasma, la prueba de histoplasmina o serologías positivas. Y hablamos de un caso posible de histoplasmosis cuando presentamos una clínica o una radiología compatible, pero que, aunque no tengamos una evidencia micológica, sea por antígenos, anticuerpos o histoplasmina, presente el paciente una mejoría cuando presentamos un manejo antifúngico instaurado, es decir, una prueba empírica en estos casos. ¿Cuál va a ser el tratamiento de elección? Dependiendo de la severidad de estos pacientes, vamos a guiarnos por el uso de anfotericina B o el itraconazol, y dependiendo de la severidad podríamos considerar la duración, que puede llegar incluso a sus formas diseminadas o fulminantes, e incluso en enfermedades cavitadas hasta llegar a meses de duración. Incluso hay reportes que mencionan de 1 año de duración. A manera entonces, como unos mensajes o conclusiones de la histoplasmosis, es recordar que en Colombia es una micosis endémica y que no podemos reducir simplemente a que el paciente haya estado expuesto a murciélagos o a visitas de cuevas. Es importante también investigar acerca de otras actividades adicionales, como es la agricultura y el cultivo de plantas y el uso de abonos. Es la enfermedad que también puede considerarse una gran simuladora. Si una persona considera que puede cursar con tuberculosis, también considere como un diagnóstico diferencial la histoplasmosis, y es importante este diagnóstico porque el reconocimiento temprano de estas micosis va a disminuir la morbilidad y mortalidad en los pacientes, por lo cual es importante su tratamiento. Agradecemos muchísimo su atención. Le recordamos de todas formas seguirnos en YouTube, en el canal de Infectología de la Universidad Nacional, y estar atento a las siguientes charlas. Muchísimas gracias.